estamos viviendo en un país usurpado. Primero, si quieren, de modo metafórico por el virus que usurpa nuestros cuerpos, y después porque se están iniciando cada vez más usurpaciones en diferentes territorios e inmuebles que no tienen que ver con los grandes terratenientes de la Patagonia o los grandes millonarios que se adueñan de algún lago. A ver, quienes más sufren las usurpaciones de sus casas hoy, y esto se visibilizó mucho con la pandemia, es la gente que vive en las villas. Por algo nos fueron contando los funcionarios que cuando iban a hacer el plan detectar, a hisopar, los vecinos tenían miedo de que les den positivo porque se iban a tener que ir de sus casas, que son muy precarias, y temían que vecinos suyos se adueñen de esas propiedades. Ahí no hay magnates internacionales, no hay nadie. Son barrios populares. Está pasando también que muchas propiedades en la costa atlántica fueron usurpadas y sus dueños que viven en la ciudad de Buenos Aires no pueden ir a esas casas porque no los dejan entrar a los diferentes distritos. Entonces, estamos empezando a vivir en un país donde la propiedad privada está en discusión. Y eso es muy peligroso. Recién Diego Santilli, el ministro de Seguridad de la ciudad y vicejefe porteño, nos contó que en los últimos días desactivaron 10 intentos de tomas en la capital federal. 10 intentos. Durante el fin de semana en la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad de Berni desactivó 4 intentos de tomas. Y hay gente presa. Obviamente las tomas en la provincia de Buenos Aires son muy múltiples, diversas, y hasta como conté antes, en Moreno hubo un muerto. ¿Por qué? Porque las tomas mezclan varias cosas. Primero, gente que realmente necesita un lugar para vivir y se cansó de vivir hacinada porque el Estado está ausente, ¿no? Está presente. No hay cloaca, no hay luz, y en las villas se vive como ya sabemos que se vive. Y también son negocios de punteros. Y en el caso de Moreno, que contrataron una barra brava, hubo tiros y murió una persona. Esto tiene una larga historia y Juan Grabois, el jefe de la CETEP, está involucrado en muchos de estos temas. ¿Se acuerdan cuando habló de la reforma agraria y de expropiar los campos para repartirlos entre la gente que trabaje la tierra? Bueno, finalmente eso no pasó, pero tenía él toda una historia que tiene que ver también con el sur. Grabois vivió 2 años en San Martín de los Andes, se vinculó con los grupos aborígenes, o algunos dicen que no son aborígenes, pero que ellos se reivindican aborígenes más radicalizados. Conoció a la gente de Facundo Jones Wallace, ¿se acuerdan? Este supuesto cacique que había tomado las tierras donde finalmente murió Maldonado, militó por esa causa. Y además él logró que en San Martín de los Andes, junto a Oscar Parrilli, que es neuquino y también ayudó en eso, se hice la bandera, o sea, que se ponga en un mástil del centro de esa ciudad, por primera vez en la Argentina, la bandera de la nación mapuche. Esto no tiene que ver con la comunidad mapuche, digamos, reconocida por el Estado, sino por otros grupos aborígenes que no reconocen al Estado argentino y que lograron izar esa bandera que no reconoce al Estado argentino y que quieren que, estos grupos quieren que se transforme como una especie de nación mapuche binacional, que pase además la frontera con Chile. Y estos grupos se radicalizan y son violentos, lamentablemente. Hay decenas, cientos de casos de casas quemadas, gente que estuvo adentro y la pasó mal. Esto se fue conociendo con el caso Maldonado. Y ahora lo que cambió es que el Estado se involucró para el lado de la gente que toma las tierras. Ya sabemos que en el caso de Villa Mascardi hubo una denuncia del Ministerio de Seguridad de la Nación contra los manifestantes que hace años se bancan que gente encapuchada, porque como trabajan cuando no hay cámaras y no reivindican sus derechos, entren en sus casas, los hostiguen, las prendan fuego. Bueno, cuando se manifiestan porque tomaron nuevas tierras, el Ministerio de Seguridad denunció a los manifestantes. La fiscal que interviene en el caso acaba de desestimar esa denuncia.
Ahora, ¿qué está pasando? Y acá también se vincula la cuestión que generó o que se vivió alrededor del caso Maldonado con la actualidad. Cualquier comunidad de origen tiene derecho a inscribirse en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para reclamar su derecho a una tierra que considera que es suya de modo ancestral. Hay que llenar papeles y ocurre que a veces muchas tienen éxito. Hay un caso de una pareja de dos ancianos que terminaron venciendo a una gran multinacional o a un gran magnate y se quedaron con miles de hectáreas que les correspondían según el Estado argentino. ¿Quién es el vice de ese Instituto Nacional de Asuntos Indígenas hoy? Luis Pilquimán, el tío de uno de los testigos truchos del caso de Santiago Maldonado, que dijo en febrero, cuando asumió, que había cambiado la política, que el Ministerio de Seguridad ahora iba a acompañar el diálogo y no iba a tratar la cuestión de modo de intentar desalojar las tierras. Y lo que termina pasando, lamentablemente, es lo que vimos en el sur. Y otra cosa que también es grave. Hace 4 días que el ferrocarril Mitre no funciona porque hay casas armadas sobre las vías. Hay 6 pedidos de desalojo que la jueza Arroyo Salgado de San Isidro no resolvió. No funciona el ferrocarril Mitre porque, como se dice en los barrios, se armaron ranchadas en las vías. Ahora, Frederic dice que no es una cuestión de seguridad la usurpación de tierras. El Código Penal la contradice. La contradijo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que dijo que los que toman tierras tienen que ser desalojados y hasta dijo que le podrían quitar los beneficios como la asignación universal por hijo y el IFE. Y Sergio Berni también dijo que tienen que ser desalojados. Sergio Berni, entiendo que en privado está diciendo, siempre crítico con Frederic, bueno, que Frederic se lleve los mapuches del sur a vivir a su casa, me lo contaron fuentes de su entorno. Todo esto está pasando y la multiplicación de tomas es realmente muy grande. 10 no sabíamos que habían ocurrido intentos en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia son cada vez más. ¿Y quién los va a frenar? Porque esas tierras son de alguien, aunque sean tierras fiscales, son del Estado, son de todos nosotros. Hubo incluso toma de tierras en terrenos del ejército argentino. Y mientras, hay otra disputa por un territorio, y ya termino, que es el Congreso de la Nación. Los diputados de la oposición quieren ir a sesionar en persona esta semana. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dijo que no, que tienen que seguir las sesiones remotas y que les deja el recinto. Y se sumó el gremio de los legislativos a decir que ellos tampoco van a ir a trabajar para evitar que los diputados sesionen ahí sentados en las bancas. Y muy cortito, hay un diputado nacional de San Luis, José Luis Ricardo, que no puede salir de San Luis porque no les dan el permiso para salir de su provincia. La Argentina está partida, usurpada, y ni siquiera legisladores se pueden mover para ir al Congreso. Y otro legislador puntano, Cacás, está en Buenos Aires y no puede volver a San Luis porque va a entrar en la cuestión de la cuarentena, 14 días y qué sé yo. ¿Qué está pasando? Yo el otro día cité al poeta Quevedo, esto es una cita que hizo una gran periodista, Susana Biau, y lo cité mal. Yo dije que él decía, Quevedo, que en un país sin justicia es difícil tener razón. Y está mal la cita, me corrijo. La cita es así: en un país sin justicia es peligroso tener razón.